más dígale usted, tenemos ya en el estudio, bueno, y lo tenemos en el estudio porque por lo general siempre lo hacemos vía Skype. Sí, nuestro contacto de todos los lunes con Irving Morillo, director de la revista digital www.finanzasytributos.com, para hablar, un análisis bien pormenorizado de lo que es la parte, en este caso, como le hemos estado hablando en los últimos lunes, el tema de la aplicación de la ley y todo lo que puede implicar dentro de lo que hemos conversado de diferentes puntos de vista, de la parte sindical, desde la parte de las evaluaciones que se pueden hacer en cuanto a los cálculos, y nos queda la parte empresarial dentro de lo que es la evaluación de la ley, de los costos, que también es parte de todo lo que se está generando dentro de esta nueva ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Irving, no al programa sino también al estudio. Gracias. Muy bueno, muy amable. Coméntanos un poco qué es lo que han evaluado ustedes dentro, pues conocemos que la revista Finanzas y Tributos no solamente está allí pendiente cada día de lo que ocurre a nivel económico, sino que hay un grupo detrás de contadores, de representantes de finanzas que evalúan pues todos los impactos que pueda tener cualquier ley y, cómo no, la ley orgánica del trabajo. ¿Qué es lo que han evaluado, Irwin? Correcto. En principio, como es lógico, este tipo de normativa no tiene una aplicación ni unos efectos lineales en todas las áreas de la economía. Hay unas áreas de economía que son posiblemente las más afectadas en términos generales, que es evidentemente aquellas que usan más intensivamente la mano de obra. Y estos están enfocados hacia dos rubros: o el sector manufactura con muy poca tecnificación, o el área de servicios. El área de servicios ciertamente tiene un mayor uso intensivo de mano de obra, sobre todo, por ejemplo, te puedo enumerar servicios tales como el área de turismo, el área de prestación de servicios, por ejemplo, vigilancia, que evidentemente viven a partir de allí. Las empresas manufactureras, que están mucho más tecnificadas, evidentemente tienden a tener un poco de menos incidencia en este aspecto. Te puedo decir, por ejemplo, esta tarde estuvimos conversando acerca de un caso de una empresa en particular, de prestadora de servicios, en donde, por ejemplo, en su estructura de costos pasaba de un 7% bajo la ley orgánica del trabajo actual a un 9,6% de la nueva y propuesta ley orgánica del trabajo, que, por cierto, como les estábamos comentando antes de entrar al segmento, digamos que lo que tenemos es un papel de trabajo no oficial. De tal forma que aun cuando ya el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala constitucional, ya se pronunció en cuanto a la organicidad de esta ley, es probable que veamos, ¿por qué no?, algunos cambios reales, porque no ha sido ofertado, no ha sido publicado en forma oficial esa ley del trabajo. De tal forma que estos comentarios que inclusive hemos debatido, pueden ser que tengamos algunos cambios, claro, porque oficialmente no ha sido... Sin embargo, los análisis que se han hecho, Irwin, en torno a esto, pues habla, y de hecho los análisis que hemos recogido de todas las personas a las cuales les hemos preguntado, es que a nivel de empresas, a nivel de los impactos que puede tener, siempre va a buscar afectar a las más pequeña y mediana empresa, que las más grandes quizás puedan estar, digamos, más a salvo en cuanto a todos estos topes, todos estos porcentajes que se puedan dar. Esto es netamente cierto, así va a ser una espiral hacia abajo, en razón de que los más grandes quizás puedan tener un mejor techo, de un mejor piso en este caso, para mantenerse sin que les afecte tanto. Bueno, ese piso viene precisamente porque ya las empresas grandes, o las empresas que han tenido una tradición, es decir, ya tienen cierto tiempo en el mercado, ya han estructurado un plan, una estructura de costos, ya han conversado con sus trabajadores acerca de los beneficios que ellos están percibiendo. Y, por ejemplo, podemos encontrar que no necesariamente las empresas medianas o grandes van a ser impactadas por una disposición que te aumenta, por ejemplo, la utilidad para los trabajadores mínima de 15 días a 30. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchas empresas que ya tú le hablas eso a una empresa grande y eso no le afecta absolutamente para nada. Le afecta evidentemente a aquel que está comenzando o a aquel que es muy pequeño. El fin de semana, por ejemplo, estuvimos en un evento de jóvenes emprendedores en los cuales hay gente queriendo arrancar con sus nuevas empresas y se da cuenta de que, por decirte algo, la instrumentación, aún con la justicia social que esto representa, por ejemplo, de una mujer embarazada, lo que ya todos conocemos, un aumento de 4,5 meses a 6,5 meses, digamos, aun cuando puede ser muy justo, es bastante pesado desde el punto de vista de costos. Y ahí no debemos, es importante recalcar que a lo mejor no debemos escandalizar
escandalizarnos por ese aumento, puesto que si el mercado reaccionara adecuadamente a la cobertura de esos costos, bienvenido sea. Por decirte algo, hay otros países que tienen mucho más que eso. Si tú vas a un ejemplo claro, a lo mejor es una realidad bastante distante, pero Noruega te tiene un año aumentado, que se puede aumentar a año y 4 meses en cuanto al término total de embarazo, ¿no? Con protección de 2 años para el hombre y la mujer. Entonces, digamos, son cosas que pueden procurarse, pero en Venezuela, en una circunstancia en las cuales prácticamente duplicando en algunas áreas algunos beneficios, digamos, tenemos en contraposición una ley de costos y precios justos. Entonces tenemos un sistema legal que no necesariamente está acompañando toda la dinámica que se está procurando a nivel de la ley del trabajo. Por ejemplo, los pequeños empresarios. Que vamos a hablar de los pequeños empresarios, que esto es un punto importante, y sobre todo por algunas llamadas que han hecho nuestros televidentes. Atendemos llamada. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Yo soy Alexis Mijares de Retejería. ¿Perdón? ¿Aló? Alexis Mijares. Alexis, ¿tú le puedes bajar un poquito de volumen al televisor o alejarte porque nos causa retroalimentación y no te escuchamos bien acá? Lo acabo de bajar. Gracias. Adelante. Y una pregunta al ciudadano que se encuentra en el estudio. Sí. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que estamos peleando, que nos retiraron hace un año, 2 años atrás? ¿Qué dice la ley de eso? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la llamada. ¿Qué pasa con los trabajadores que están peleando por sus beneficios desde hace un año, los que ya se retiraron? ¿Fue que entendí, Carlos? De verdad que no entendí muy bien la pregunta, pero vale pues para aclarar un poco esto, qué pasa, y sobre todo porque una de las denuncias también viene en razón de la deuda que mantiene el gobierno, que señalaba que iba a cancelar todos esos pasivos antes de la implementación de esta ley, todavía no lo ha hecho. ¿Qué pasa con todas estas personas a las cuales se les adeuda y no se les ha cancelado con el inicio de esta nueva ley? Sí, todas las personas que los trabajadores que hayan sido retirados y que aún mantengan algún tipo de demanda, bien sea con el patrono en este caso, mantiene por supuesto la vigencia de esos reclamos, puesto que inclusive tiene que entenderse que hay una adecuación, por ejemplo, de los tribunales laborales para poder atender a aquellos reclamos que estaban en vigencia en la Ley Orgánica del Trabajo del año 97. De tal forma que eso hay una protección. Ahora, es decir, los procedimientos se mantienen siguen en vigencia, se mantienen los procedimientos, pero hay beneficios que ya no entran porque no estaba en la relación laboral en el momento que se aprueba la ley. Sí, ya para aclarar momento, eso. Sí, correcto. Si al momento de la entrada en vigencia, muy oportuno el comentario, si al momento de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que debería ocurrir en estos próximos días, ya la relación laboral que está reclamando está interrumpida, O sea, entonces ya en lo ese despidieron caso, o ya se fue, y ahí no entra. en ese caso no entra, salvo que se demuestre que el trabajador, por ejemplo, haya sido despedido en forma injustificada. Calificación esta que tiene que corresponde a la Inspectoría del Trabajo. Vamos a atender llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, señora, su nombre y de dónde nos llama. Bueno, mi nombre es Betty Benítez, yo soy representante del Consejo Comunal de Terraza de la Estancia, sector 1, ubicado en el municipio Libertador, parroquia Independencia del Estado Carabobo. Sabemos que está en el programa de televisión con respecto a lo que son las grandes misiones de nuestro comandante revolucionario, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Le queremos decir que nuestros proyectos son exitosos y que el gobierno comunitario se está ejecutando dentro de las comunidades y que podemos decir que Terraza de la Estancia, sector 1 del municipio Libertador tiene en estos momentos 63 viviendas construidas a base del poder popular. Bueno, la vivienda la vamos a tratar en los próximos segmentos. Creo que no está viendo el programa, sin embargo, no en este, un tema que... en el otro arriba hablaremos. Usted se nos adelantó a lo que íbamos a hablar. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígale Usted. Continuamos con más. La productora me dijo como 5 cosas al mismo tiempo. Creo que tenemos llamada, tenemos que leer Twitter y tenemos allí pendiente una pregunta. Aldo, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Luis Campos, de Maturín. ¿Cómo estás, Luis? Adelante. Dígale usted. Para hacerle una pregunta, porque nosotros fuimos trabajadores de la empresa El Oriente y nos fuimos retirados con una caja feliz, ¿verdad? Y ese año 97 dijo el presidente que todas esas personas que retiraron iban a ser indemnizadas
Bueno, muchas gracias, Luis, por tu llamada. Bueno, no sé si estás... No tengo conocimiento de una procura de indemnización adicional sobre lo que le está comentando. Lo que sí es que, por ejemplo, aquellas personas que hayan sido liquidadas con base en una cajita feliz, como el amigo le denomina, tendrían que estar bastante atentos a si les fueron atentados sus derechos como trabajadores, con lo cual pueden acudir a la Inspectoría del Trabajo. Pero aclaramos, si ya terminó la relación laboral, no aplica lo que tiene que ver ahorita con la ley. ¿Vamos con los Twitter? Sí. Para que la productora tampoco te vuelva loca a través del intercomunicador. Reni 123 pregunta, ¿cómo quedan los que ganan más del sueldo mínimo? ¿También se aumenta el 32%? ¿Tiene que ver con el decreto presidencial? Esto no es con la ley, esto es con el aumento el aumento del salario mínimo, como bien lo establece el mismo decreto, es sobre el salario mínimo. Evidentemente aquí estamos hablando entonces de que a lo mejor ese salario mínimo ha hecho tocar algunos otros escalafones dentro de cada empresa. Para eso, aun cuando no es inmediato, pero evidentemente la empresa entra en una evaluación inmediata de todos los escalafones superiores, de tal forma que no se solapen. Pero aclaramos, es el mínimo, tal cual como lo señalaba. El aumento el decreto se refiere al aumento del salario mínimo, no los otros. ¿De la empresa realizar un aumento a escala o no? Exactamente, claro, pero es optativo y es algo que regularmente hacen las empresas. El hecho de que se solape, es decir, es que alguna persona quede en una escala es bastante cercana a lo que es el salario mínimo, hace que inmediatamente... Pero es importante aclararle a la gente para que esté claro y no vayan a pensar. Entran a través de ahora, Luis, para ir aclarando, hay quienes decían ahí viene el coco y la ley se los va a comer y va a ser un desastre. ¿Ha habido quizás más satanización de la ley de lo que realmente es? A nivel de impacto económico. Considero que la satanización es producto, por ejemplo, de lo que estábamos conversando antes de entrar acá. La poca información, ¿no? La poca información. Si tú tienes una información adecuada, constante, permanente y bien conocida, bien divulgada, evidentemente ese coco del que tú hablas no se va a producir. Y es algo que reclamamos permanentemente: claridad, información adecuada y oportuna para evitar malos entendidos. Por ejemplo, aún estamos hablando acerca de que en realidad es lo que envuelve el concepto de tercerización, puesto que, por ejemplo, hay un segmento bastante importante de la economía que se mueve con esa tercerización, por ejemplo, la franquicia. Ese es un negocio que se mueve bajo tercerización acordada y es un elemento muy importante. La Ley Orgánica del Trabajo anterior permite, o actualmente vigente, permite cierto tipo de tercerización bien entendida que no sea calificable como fraudulenta. El ejemplo de la franquicia, se mueven bajo tercerización. ¿Qué va a suceder ahora con ellas? Necesitamos que el reglamento de inmediato comience a reparar ese concepto. Sí, sobre todo, y quizás por eso es que hay 3 años para que entre en vigencia. ¿Tenemos llamada? Vamos a atenderla. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Su nombre, señor, ¿y de dónde nos llama? Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es Sonia Sá y estoy llamando de Flor Amarillo. Hola, Sonia, adelante. Mi esposo trabajaba en Hipermercado San Diego y fue despedido en el mes de noviembre. Y metió pleito laboral en la Inspectoría de Trabajo. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿a él lo ampara la ley en estos momentos con todo lo que estipula la ley? Pues. Ok, Sonia. Esto es parte de la misma pregunta constante. ¿Cuál ley? Para el término, si la relación laboral terminó en noviembre del año 2011, en este caso la ley vigente actualmente, mi estimada señora, es la ley del año 97. Indudablemente que el trabajador, su señor esposo, está protegido por la ley, puede perfectamente ir a la Inspectoría del Trabajo. Si calificaba como un personal que no fuese de confianza, él perfectamente puede estar sujeto a inamovilidad laboral, por lo tanto tiene que revisar su estatus. No ha mencionado a qué estatus pertenecía, y evidentemente ir a la Inspectoría del Trabajo para solicitar la calificación de despido. Es muy importante que inclusive la ley que se pretende poner en vigencia establece que dada la estabilidad laboral actual, la Inspectoría del Trabajo tiene que calificar previamente la condición de justificado ese caso. Exacto, pero es importante señalarle. Aquí dice que en mi trabajo me tienen confundido con la fecha de la entrada, con el tema de la jornada laboral, cuando entra en vigencia. Gracias.
La jornada laboral comenzará a entrar en vigencia a partir de la misma publicación de la Gaceta Oficial, para lo cual se da un vacatio legis que la misma, según entendemos, es de un año. Es decir, primero no tenemos la ley en Gaceta. Correcto. Habrá que esperar si mañana, se esperaba que era hoy. Correcto. Y a partir de ese día hay un año. Comienza a correr un año de adecuación. Es decir, que pueden hacerlo al día siguiente como en un año. Correcto. Es muy importante esto de qué significa adecuación en un año, porque significa entonces que en el día 366, a partir de la publicación, ya tenemos que estar con una jornada diurna, por ejemplo, de 40 horas, y en este tipo de situación no se me está indicando en la manera en que tengo que ajustarme. ¿Qué significa esto? Comenzar con la jornada actual y a lo mejor llegar a 42 días en cuánto tiempo. Yo sé que en el día 366 ya yo tengo que tener 40 horas en la diurna. Entonces, eso es algo que también tiene que especificar la ley. Ahora, cuando hablamos de las prestaciones, Irwin, para ya ir cerrando el tema, ¿han sacado los cálculos? Hay muchas evaluaciones con respecto a esto. Los cálculos del impacto en las empresas, por ejemplo, como te mencionaba al inicio, estábamos en un ejemplo con una empresa prestadora de servicios, en lo cual impactaban aproximadamente un 3% en la mano de obra, considerando todos los conceptos de los que estamos hablando. Por supuesto, muy importante, sin considerar la carga de una persona, de una embarazada, sin considerar el impacto de un caballero que en la cual su pareja haya dado a luz o hayan adoptado. Sin considerar ese impacto, el impacto es aproximadamente del 3% de empresas de servicio. Y en empresas manufactureras tiende a ser un tanto menor, precisamente por el nivel de tecnificación que pueden significar ellas. Claro, estamos hablando, por ejemplo, un impacto de aproximadamente el 9% de una empresa de servicio, pero mira, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un 3%, significa un aumento de costos de aproximadamente el 50% de sus costos originales, bajo la ley actual. Eso va a estar cubierto, Yatsu, Carlos, mis estimados amigos, va a estar cubierto por un aumento en los precios que que deben colocarse esos productos en el mercado, bien sea bienes o servicios. Eso es algo que no necesariamente va a tendrá una equidad. Por supuesto, en una empresa manufacturera, por ejemplo, la semana pasada estaba revisando una estructura de costos que no es lineal, en la cual una empresa manufacturera aumentaba aproximadamente el 2.3%, pero esa es una realidad, no es lineal. Se nos va el tiempo. Aquí pregunta, ¿no se hablan de vacaciones o las utilidades, los días aumentan o quedan igual a la antigua ley? Las vacaciones aumentan, el número de días de vacaciones aumenta. El que está propuesto es precisamente 15 días más un día, el disfrute. 15 días más un día adicional por año de servicio a partir del primer año cumplido hasta un máximo de 15 días adicionales. Y por supuesto el bono vacacional está planteado en 15 días, también hasta un máximo, hasta un tope de 30 días, en lugar de los 21 anteriores. Las utilidades, bueno, se mantiene el concepto de 15% sobre el beneficio líquido, con un mínimo, en este caso varía de 15 días el mínimo a 30 días, y se mantiene el límite máximo, que es de 4 meses. Aquí preguntaban... Pero por supuesto, máximo, y es a potestad del trabajador y de la empresa acordar un monto mayor. Por ejemplo, si la empresa conviene en dar 5 meses de utilidades o 6 meses, es perfectamente válido, puesto que eso supera la ley. Preguntaban si los sábados serán cancelados como domingo. Los sábados van a ser cancelados como domingo por ser calificados como días feriados. Esto es algo que también tiene que ser bastante clarificado, porque hay interpretaciones que apuntan a que la mitad del día al menos puede ser convenida con el trabajador. Ahora se habla de sábado como tal, porque se habla son de 2 días. 2 días sin nombrarte que días libres, no se habla de sábado ni de 2 días continuos. Claro, esto es evidentemente, podría ser sábado o domingo y lunes. O puede ser lunes y martes, por ejemplo, en el sector hotelero. Es bastante clásico que la empresa convenga con sus trabajadores, ¿cierto? Claro, porque el movimiento está un fin de semana en un hotel. Por supuesto. De tal forma, eso también tiene que ser normado o más especificado por la ley de reglamento, porque de acuerdo a la interpretación de algunos abogados, esto que ha sido presentado, destaco, esto fue publicado más que todo por el ministro de Comunicaciones, Izarra, pero oficialmente no ha salido para nada. Según la interpretación de algunos abogados, podemos observar algunos
algunos cambios antes de que sea producida finalmente la publicación en Gaceta Oficial. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Así es, Irving, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, como todos los lunes. Y bueno, y aprovechamos para darle la bienvenida, pues siempre, bueno, en persona, pues mucho mejor que a través del Twitter. Amigos, ustedes sigan con nosotros, vamos a una pequeñísima pausa. ¿Alguna duda antes de cerrar? ¿Lo pueden buscar dentro de la página? Sí, a través... ¿Qué contenido tienen allí dentro de la página? Siempre estamos haciendo acompañamiento en temas de interés de economía, finanzas, tributos. Por ejemplo, el tema de emprendimiento, que es algo que hemos iniciado en la página www.finanzasytributos.com y en el Twitter @fitben.com con Y. Bueno, muchísimas gracias, Irving, por acompañarnos. Hacemos pausa. Ahora sí vamos a hablar de las viviendas. No se retire.